Sierra de Historias, con Alberto Garín. María de Molina es posiblemente uno de los personajes más interesantes de la historia medieval española. Esposa de Sancho IV, hubo de gobernar en nombre de su marido cuando éste cayó enfermo, y más tarde fue regente tanto de su hijo Fernando IV como de su nieto Alfonso XI. Sin embargo, sobre la figura de María de Molina tenemos más dudas que conocimiento, y eso que cada vez tenemos más documentación en torno a esta singular personaje de la historia medieval. Vamos a tratar de entender el comienzo de la vida política de María de Molina, en esencia el tiempo que compartió junto a su esposo, Sancho IV. Después podremos abordar las regencias a las que tuvo que hacer frente, pero sobre todo vamos a tratar de entender las circunstancias que rodearon a María de Molina y que hicieron de ella una de las gobernantes más singulares de esa Edad Media española. En diciembre de 1197 contrajeron matrimonio en la Colegiata de Santa María de Valladolid Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, hija del rey Alfonso VIII y de la reina Leonor de Plantagenet. Para Alfonso IX era su segundo matrimonio, tras haberse casado en 1191 con su prima hermana, la infanta Teresa, hija del rey Sancho I de Portugal. Este matrimonio fue declarado nulo en 1196, aunque los tres vástagos que tuvieron, Sancha, Fernando y Dulce, fueron tenidos por legítimos. Al casarse Alfonso IX con Berenguela, lo hacía con la hija de su primo hermano, una consanguineidad que tampoco era aceptada sin la debida dispensa, por lo que este matrimonio también terminó por ser anulado en 1204, aunque antes llegaron a tener 5 hijos también legitimados. El tercero de los vástagos fue Fernando, futuro Fernando III, que había de unificar definitivamente los reinos de Castilla y León durante su gobierno. El cuarto de los vástagos fue Alfonso. Nacido en 1202, fue fiel servidor de Fernando III hasta el punto de que adecuó, Alfonso, sus matrimonios a los intereses políticos de su hermano y, a partir de 1252, de su sobrino, Alfonso X. En su primer enlace, Alfonso se casó con Mafalda González de Lara, señora de Molina desde 1239, título que se quedó su esposo, que pasó a ser conocido como Alfonso de Molina, al fallecer Mafalda en 1244. Alfonso de Molina contrajo entonces segundas nupcias con Teresa González de Lara, prima lejana de la fallecida Mafalda. Este matrimonio fue breve, pues Teresa murió en 1246. Casi sexagenario, Alfonso de Molina contrajo terceras nupcias con Mayor Alfonso de Meneses, a quien sacaba casi 30 años y con quien concibió 2 vástagos, Alfonso Téllez en 1262 y María, hacia 1264. María terminó por heredar el señorío que ostentó su padre, pasando así a la historia con el nombre de María de Molina. Nieta de Alfonso IX de León, sobrina de Fernando III el Santo, prima de Alfonso X el Sabio, tía en segundo grado del que habría de ser su esposo Sancho IV, madre de Fernando IV y abuela de Alfonso XI, la sangre real rodeó por completo a María de Molina, quien sin llegar a ser nunca reina propietaria, gobernó como tal durante muchos años. Prácticamente no sabemos nada de la infancia de María de Molina, ni siquiera estamos seguros de la fecha de su nacimiento, que se ha establecido en torno a 1264, quizás en la ciudad de Valladolid, quizás en alguna localidad de la Tierra de Campos, donde tenían sus señoríos la familia de su madre, los Meneses. En esos años de 1264 y hasta 1274, la corte de Alfonso X pasó buena parte de su tiempo en el área de Valladolid, por lo que la niña María
pudo conocer bien esa corte, puesto que, recordemos, su padre, Alfonso de Molina, era el tío del rey. Una corte en donde también se movían los hijos del monarca. Su heredero, Fernando de la Cerda, nacido en 1255, y el infante Sancho, nacido en 1258. Fernando de la Cerda murió en 1275, desatando un conflicto por la sucesión de Alfonso X. La tradición castellana decía que, muerto el hijo mayor, el heredero había de ser el segundogénito, Sancho, pero con la imposición de las 7 partidas, la reforma legal desarrollada por Alfonso X, basada en el derecho romano, los hijos del difunto, es decir, los vástagos de la Cerda, 2 niños, Alfonso y Fernando, tenían prioridad frente a su tío Sancho. Como los de la Cerda eran pequeños, el infante Sancho no tuvo muchos problemas de partida para imponerse como sucesor, algo que se reconoció en las Cortes de Segovia de 1278. Desde 1270, Alfonso X había acordado el matrimonio de su hijo Sancho con Guillerma de Moncada, hija de Gastón VII, vizconde del Bearne, mujer poco agraciada, pero que aportaba una gran dote. En el momento de convertirse en heredero al trono, el infante Sancho tenía, más allá de su prometida Guillerma, una enamorada, María de Meneses, señora de Ucero, con quien llegó a tener 2 hijas, Violante y Teresa. María de Molina fue madrina de bautismo de una de estas niñas. Esto pudo ocurrir en torno a 1280. María tendría por entonces unos 16 años, Sancho 22. Podían conocerse desde niños, pero este gesto del bautismo puede hablarnos de una relación más cercana que la de ser meros parientes. Recordemos, pese a ser más joven María que Sancho, era su tía en 2º grado. Para 1281, Sancho ya había roto su compromiso con Guillerma de Moncada y parece que había puesto fin a su relación con María de Meneses. Todo apunta a que la joven María de Molina había seducido al infante. En ese momento, las relaciones entre el infante Sancho y el rey Alfonso X se habían deteriorado hasta el punto de que Sancho convocó una asamblea en Valladolid en abril de 1282, en la que despojó de sus poderes a su padre Alfonso X. En ese momento, es posible que Sancho ya se hubiera casado o estuviera a punto de hacerlo con María de Molina, demostrando cómo actuaba, también en este terreno, al margen de la voluntad paterna. En un primer momento, buena parte de la nobleza, comenzando por sus propios hermanos, Jaime, Juan y Pedro de Castilla, apoyaron al infante Sancho. Pero en marzo de 1283, habiendo caído gravemente enfermo Sancho, muchos de sus partidarios cambiaron de bando, regresando junto a Alfonso X. Solo que Alfonso X el Sabio falleció en abril de 1284, y Sancho, ya recuperado, logró imponerse como nuevo rey, convirtiéndose en Sancho IV. En todas estas trifulcas, María de Molina había sido uno de los apoyos clave de su esposo, hasta el punto de que éste le dio un protagonismo notable en el momento de su coronación, en Toledo, en mayo de 1284. Para entonces ya había nacido, en 1283, la primera hija de los nuevos monarcas, Isabel. En 1285 llegó el primer varón, el futuro Fernando IV. Después habría 5 hijos más, solo que había un problema. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal.
y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. El que estaba llamado a ser suegro de Sancho IV, Gastón VII del Bearne, no había aceptado la ruptura del compromiso de Sancho con su hija Guillerma de Moncada. Pero además, el parentesco entre Sancho IV y María de Molina, sin la correspondiente dispensa papal, hacía inválido su matrimonio. Es más, entre los partidarios de Sancho IV había quien consideraba que era necesario conseguirle al rey otra esposa que viniera a aclarar la situación. Así, Gómez García de Toledo, abad de Valladolid, quien llegó a ser el poder a la sombra del rey. Sancho IV envió a Gómez García de Toledo a comienzos de 1286 en una misión diplomática a Francia para concertar una entrevista con el rey francés, Felipe IV el Hermoso, quien preparaba una campaña contra el rey de Aragón. Sancho IV conocía la influencia que el monarca francés ejercía sobre el Papa y esperaba que intercediese el francés para lograr la dispensa que ratificase el matrimonio de Sancho con María de Molina. Pero Felipe IV de Francia tenía otros planes. Quería casar al monarca castellano con una de sus hermanas. Gómez García de Toledo consideró que era un buen proyecto y quiso llevarlo adelante. Cuando Sancho IV descubrió lo que se planeaba, se negó a entrevistarse con Felipe IV de Francia y ordenó a Gómez García que abandonase la corte, cierto que ofreciéndole el obispado de Mondoñedo, a donde Gómez García no llegó, pues murió durante el viaje, lo que plugo bien al rey castellano, tal como nos cuentan las fuentes. Hemos de pararnos a reflexionar sobre esta singular actitud de Sancho IV respecto a su esposa María de Molina. Ya hemos dicho cómo debieron comenzar su romance cuando él era un veinteañero y ella solo una adolescente. Sancho IV rompió el compromiso que había firmado su padre, abandonó a su amante y se arriesgó a un matrimonio que podía ser anulado. A partir de ahí, su esposa, María de Molina, no solo quiso que fuera coronada junto a él, sino que, como veremos a continuación, se convirtió en su principal consejera y cuando Sancho IV entendió que iba a morir, la nombró regente en nombre de su hijo Fernando IV. Es cierto que durante su vida conyugal al monarca se le conocen algunos hijos naturales, de modo que sí, le fue infiel Sancho a María, pero eso no impidió que el rey apostase por mantener a María de Molina a su lado, implicándola en las tareas de gobierno por encima de cualquier otra alternativa. Una idea que defendió desde el inicio de su matrimonio, cuando María de Molina solo era una adolescente. Podríamos pensar que, sencillamente, Sancho IV estaba enamorado de su esposa, que podía ser particularmente encantadora, pero que además le permitiera a María de Molina compartir su gobierno, parece indicar que la reina, atractivos aparte, debió ser una mujer especialmente dotada para el poder, como demostraría en los años sucesivos, cuando hubo de ser regente primero de su hijo Fernando IV y más tarde de su nieto, Alfonso XI. Tras la caída en desgracia del abad de Valladolid, Gómez García, en 1286, el nuevo favorito de Sancho IV fue Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, que fue convertido en conde de su señorío. Díaz de Haro había sido uno de los nobles que había apoyado a Sancho IV en la revuelta que protagonizó contra su padre Alfonso X. Sin embargo, los numerosos privilegios que fue acumulando Díaz de Haro, además del hecho de estar casado con Juana Alfonso de Molina, la hermana de María de Molina, no impidieron que la relación entre el favorito y la reina fuera muy tensa. Díaz de Haro
quiso deshacer el matrimonio real y recuperar el compromiso de Sancho IV con Guillerma de Moncada, pariente del propio Díaz de Haro. Además, el favorito quiso afianzar una alianza entre Castilla y Aragón en vez de la que Sancho IV buscaba con Francia. Para 1288, la relación entre Sancho IV y Lope Díaz de Haro se había vuelto muy tensa. El señor de Vizcaya buscó el apoyo del infante Juan de Castilla, hermano del rey, para sublevarse contra éste. El monarca convocó cortes en junio de 1288 en Haro, con una reunión previa con sus consejeros en Alfaro. Allí, el rey quiso apresar a Díaz de Haro. Este se opuso y fue asesinado por los hombres de Sancho IV. El monarca entonces también quiso acabar con su hermano, el infante Juan de Castilla, pero este se refugió junto a María de Molina, que logró salvar la vida de su cuñado. Años después, olvidando este gesto, el infante Juan se sublevaría contra María de Molina cuando ésta ejercía de regente. La muerte de Díaz de Haro y la caída en desgracia del infante Juan hizo que otros nobles se convirtieran en los nuevos consejeros principales de Sancho IV, destacando Gonzalo García Gudiel, también conocido como Gonzalo Petrel, arzobispo de Toledo desde aproximadamente 1280. Sin embargo, las revueltas internas continuaron, sobre todo auspiciadas por los infantes de la Cerda, los sobrinos de Sancho IV, que reclamaban sus derechos al trono. Los de la Cerda encontraron el apoyo de nobles castellanos, como los Lara, o de los reyes de Aragón y Portugal. Sin embargo, desde 1291, con Jaime II como nuevo rey de Aragón, esas tensiones internas se rebajaron y Sancho IV pudo centrarse en sus campañas en el sur, contra los nazaríes del Reino de Granada y sobre todo contra los meriníes, llegados del norte de África y que habían tomado algunas plazas en la península ibérica en 1275. En 1293, Sancho IV logró arrebatar la ciudad de Tarifa a los meriníes, siendo este el principal éxito militar de todo su reinado. Al año siguiente, los meriníes trataron de recuperar Tarifa, que fue defendida por Alonso Pérez de Guzmán, quien había de pasar a la historia como Guzmán el Bueno. Se forjó entonces la leyenda de Guzmán el Bueno, pues los meriníes, también conocidos como benimerines, para recuperar la plaza habían capturado a uno de los hijos de Guzmán y amenazaron con degollarle si Tarifa no se rendía. Guzmán el Bueno, desde la muralla, lanzó su puñal diciendo que lo utilizasen para asesinar a su hijo, pero que él no entregaría Tarifa, que en efecto no logró ser ocupada por los musulmanes. En ese año de 1293 en que Sancho IV conquistó Tarifa, había fallecido su cuñada Blanca Alfonso, señora de Molina. En su testamento, Blanca entregó su señorío al rey, quien a su vez lo cedió a su esposa, María, que se convirtió a partir de entonces en señora de Molina, en la localidad que hoy conocemos como Molina de Aragón. Para finales de 1294, la salud de Sancho IV ya estaba claramente deteriorada, hasta el punto de que María de Molina fue quien se hizo cargo de organizar la campaña que había de llevarse a cabo en 1295 y que buscaba la toma de Algeciras para asegurar por completo Tarifa. A comienzos de ese año de 1295, estando el rey en Alcalá de Henares, hizo testamento, dejando a su esposa como regente de su hijo Fernando IV. La corte se trasladó entonces a Madrid y por fin a Toledo, donde Sancho IV falleció el 25 de abril de 1295, poco antes de cumplir los 37 años. Comenzaba entonces una nueva etapa para María de Molina, quien como regente del reino había de garantizar el trono de su hijo Fernando IV frente a las ambiciones de la nobleza, sobre todo los Lara y los Haro, las conspiraciones de su cuñado, el infante Juan de Castilla, y las ambiciones de sus sobrinos, los infantes de la Cerda, que desde Aragón y Francia siguieron reclamando sus derechos al trono. Que Sancho IV muriese en Toledo no fue casual. Recordemos que había iniciado su reinado siendo coronado en la catedral toledana. Poco después,
mandó levantar la capilla de la Santa Cruz, que había de convertirse en panteón real. Esta capilla, finalizada en 1289 y hoy conocida como de los Reyes Viejos, sirvió para recibir el cadáver del monarca en 1295. Por cierto, en 1947, en una exploración arqueológica realizada en la Catedral Toledana, se encontró el cuerpo momificado de Sancho IV. El rey medía más de 2 metros. Había sido enterrado con el hábito franciscano y aún portaba su corona de plata sobredorada, adornada con camafeos romanos. Tras examinar los restos del rey, volvieron a ser enterrados en la misma sepultura. Decíamos que este vínculo de Sancho IV con Toledo no era casual. Aunque habitualmente se ha colocado el gran momento cultural de la corte de Castilla en tiempos de Alfonso X, el padre de Sancho IV, con el rey Sancho esa actividad cultural continuó. No solo prosiguieron las crónicas históricas a cargo del arcediano de Toledo, Jofré de Loaísa, sino que el propio Sancho IV supervisó un texto titulado Castigos e documentos del rey don Sancho IV, entendiendo aquí el término castigos como ejemplos o enseñanzas. Se trata de un libro dentro del género de espejo de príncipes, tan propio de la Edad Media y el Renacimiento, en el que se buscaba enseñar al heredero, en este caso es Sancho IV quien le enseñaba a su hijo Fernando IV, se buscaba enseñar a ese heredero cómo ejercer de forma moralmente correcta el gobierno. Toda esta actividad creativa corría en paralelo con la tradición de traductores propia de Toledo, con nuevas obras traducidas como Li libres don Tresor de Brunetto Latini, el maestro de Dante, o el Elucidarius de Honorio de Autum. De esta manera, Toledo fue una de las ciudades clave en el reinado de Sancho IV, como símbolo de legitimidad al hacerse coronar allí, por su vínculo con los antepasados del rey, junto a los que se hizo enterrar en la catedral, y por su producción cultural, reforzando la autoridad del monarca. Todo esto, el prestigio real, el poder del monarca, la creación cultural, ha aparecido en un conjunto de pinturas redescubiertas en 2018 que ornamentaron una de las casas del barrio de los Canónigos de Toledo. Vamos a tratar de entender el programa iconográfico de esas pinturas vinculadas a la corte de Sancho IV y María de Molina. Es más, es posible que hasta podamos ver en estas pinturas, por primera vez, la cara de María de Molina. Pero lo vamos a hacer en una próxima Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.